Muy buenas noches, bienvenidos a su diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Hoy estamos en el capítulo número 7. Vamos a tratar sobre los problemas ambientales de la atmósfera, un tema sumamente interesante y yo sé que les va a gustar. Recibí muchos comentarios inquietantes por parte de los estudiantes sobre el video anterior, los problemas ambientales del agua. Sí, la situación es bastante difícil. Es importante que este tipo de información pues la asumamos con optimismo. No podemos asumir una posición catastrófica. El ser humano normalmente no se ha autodestruido. A veces llegamos hasta los límites, pero siempre buscamos la solución a los problemas a los que nos enfrentamos, como por ejemplo sucedió con el COVID. Entonces quiero llamar a que asumir una actitud seria, responsable, que nos permita mejorar nuestra situación en el planeta, que nos permita hacer conciencia sobre estas temáticas que muchas veces no las conocemos, pero pues sin alarmarnos, sin tampoco generar temor. Lo que queremos es conciencia ambiental activa, participativa, propositiva, que nos permita a todos hacer parte de la solución y no parte del problema. Bueno, ya hemos visto las grandes etapas del desarrollo humano. Vimos las 4 revoluciones industriales, estamos en la 4ª. Hablamos sobre la población humana, el urbanismo y el desarrollo sostenible. Hablamos de los ecosistemas y los flujos de energía en la naturaleza, las fuentes de contaminación, y ya hemos visto los problemas ambientales del suelo, los problemas ambientales del agua, y hoy vamos a ver los problemas ambientales de la atmósfera. ¿Qué está pendiente? La energía renovable y el desarrollo sostenible, el calentamiento global y la crisis planetaria, los objetivos de desarrollo sostenible y los aportes para una Colombia ambientalmente sostenible. Entonces, ese sería nuestro itinerario. Hoy vamos a iniciar, vamos a ver también 5 videitos muy cortos, muy bonitos, muy bien escogidos para que nos den la información más precisa posible. En el primero vamos a hablar sobre la estructura de la atmósfera, cuáles son sus capas, sus características. En el segundo vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica. En el tercero vamos a hablar sobre los gases de efecto invernadero, qué son los gases de efecto invernadero y cómo es que se produce ese efecto invernadero y por qué es dañino ese efecto invernadero. Vamos a ver por qué se está reduciendo la capa de ozono, que sería el 4º tema. Y finalmente vamos a hablar del smog. Así que les invito a mirar este primer video, que nos habla sobre la estructura y composición de la atmósfera. Mucha atención. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta, la Tierra. A esta capa gaseosa normalmente la llamamos aire, pero la realidad es que el aire es una mezcla de distintos gases. La composición es la siguiente. La mayor parte del gas, el 78%, es nitrógeno. Y solo el 21% es oxígeno. Por lo que la realidad es que cuando respiramos, la mayor parte del gas que aspiramos es nitrógeno. Vamos, que el nitrógeno ni fu ni fa. No nos sirve de nada. Entra a los pulmones y ahí se queda, sin llegar a entrar en la sangre. El 1% restante está compuesto por diversos gases. El más mayoritario es el argón, pero también hay un 0,032% de dióxido de carbono y decenas de otros gases. Ahora vamos a conocer las capas de la atmósfera. La capa inferior, la más cercana a la Tierra, se llama troposfera, un término que viene del griego tropos, que significa hombre, y esfaira, que significa esfera.
por lo que su significado es la esfera del hombre, es decir, en la que vivimos y respiramos. La troposfera llega hasta los 12 kilómetros de altura. Esta capa es en la que vuelan los aviones y en la que se producen los fenómenos meteorológicos, como la formación de las nubes o la lluvia. En esta capa, según vamos ascendiendo, la temperatura va bajando. Por eso, en las cimas de las grandes montañas, como el Everest, que tiene casi 9 kilómetros de altitud, todo está congelado. La temperatura va disminuyendo hasta que llega a los 60 grados bajo cero al llegar al final de la capa. Además, aunque parezca que no, las moléculas de aire pesan, y en esta capa se concentra el 80% de los gases, mientras que el 20% restante se reparte entre las capas superiores. La estratosfera se extiende entre los 12 y los 50 kilómetros. Aquí es donde tenemos la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas del Sol, protegiéndonos a nosotros que estamos debajo. El ozono, que es un gas formado por 3 moléculas de oxígeno, se calienta al absorber la radiación, haciendo que en esta capa la temperatura aumente hasta situarse alrededor de los 0 grados. Si la capa de ozono no existiera, a los habitantes de la Tierra nos llegarían muchísimas más radiaciones dañinas, provocando una mayor cantidad de cánceres de piel. La mesosfera se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altura. En esta capa las temperaturas vuelven a descender, llegando hasta los 80 grados bajo cero. Pero lo mejor de todo es que en esta capa la mayor parte de los meteoritos arden hasta que se desintegran. Si no se quemaran, se estrellarían contra nuestro planeta. Aunque, bueno, si viniera un meteorito demasiado grande, no lograría desintegrarse por completo en la mesosfera y se estrellaría contra la Tierra, lo que ya ha pasado varias veces. Y si no, que se lo pregunten a los dinosaurios. La termosfera se extiende entre los 80 y los 500 kilómetros. En esta capa están situados muchos satélites y también es donde se ubica la Estación Espacial Internacional, situada a unos 350 kilómetros de altitud. La realidad es que la estación espacial está tan cerca que de vez en cuando debe encender los motores para alejarse un poco con un empujoncito y evitar caer hacia la Tierra. En esta capa también se producen las auroras boreales, que pueden ser vistas desde el suelo. Las auroras se forman cuando la actividad solar es muy fuerte y se ionizan las moléculas de aire que flotan en la termosfera. Pero lo más curioso es que estas moléculas se calientan muchísimo al ionizarse por las radiaciones solares, pudiendo llegar hasta los 1000 grados de temperatura. Pero como estamos tan arriba, tan lejos de la Tierra y hay tan poca densidad, es decir, que las moléculas de aire son tan pocas y están tan separadas, la realidad es que hace frío. Y la última capa es la exosfera, que comienza a una altitud de 500 kilómetros y termina, ojo al dato, a unos 10.000 kilómetros de distancia. Es una capa que apenas tiene gases, pero en la que aún hay algunas moléculas de hidrógeno y helio. Muy interesante, ¿verdad? Ya conocemos cómo funciona, cómo está organizada, cuáles son las 5 capas que componen nuestra atmósfera. Gracias a esa atmósfera es que la vida ha sido posible en la Tierra. Por eso, al igual que el agua y al igual que el suelo, debemos
cuidar los elementos también de la atmósfera. Vamos ahora a mirar qué es la contaminación atmosférica. Para eso hemos invitado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Los invito a observar el siguiente video. La atmósfera que rodea a los centros urbanos, donde conviven miles o millones de personas, no solo contiene un gran porcentaje de mezclas de gases y partículas, producto de reacciones químicas, sino que allí confluyen factores provenientes de diferentes formas energéticas, como la luz y la radiación electromagnética y de ondas mecánicas generadas por la vibración y el sonido. Todos estos factores son las fuentes de contaminación atmosférica y repercuten de manera considerable sobre la salud humana, los ecosistemas y la diversidad biológica, tanto animal como vegetal. En síntesis, la contaminación atmosférica es una alteración de las condiciones normales de los constituyentes del ambiente. La lluvia ácida, el cambio climático y los agujeros en la capa de ozono son las consecuencias de la contaminación atmosférica, cuya solución ha adquirido un carácter de urgencia a nivel global durante los últimos años. Igual que ocurre con la contaminación del agua, las fuentes de la contaminación atmosférica son de dos tipos principales: las de origen natural y las de origen artificial o antrópico. Adicionalmente, en los contaminantes atmosféricos pueden considerarse dos categorías. Contaminantes primarios son los producidos directamente por las diferentes fuentes. Entre ellos podemos mencionar el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO2, el dióxido de azufre, SO2, y los óxidos nitrosos, NO, NO2, entre otros. Contaminantes secundarios son aquellos que se producen como resultado de la interacción entre sustancias preexistentes en el ambiente. Entre ellos está el anhídrico sulfúrico, SO3, el ozono troposférico, O3, y el monóxido de dinitrógeno, N2O. Veamos ahora con más detalle las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. Primero destaquemos el hecho de que la contaminación atmosférica a nivel global se debe principalmente a contaminantes de origen natural, pero a nivel local o regional, los principales responsables son los contaminantes de origen antrópico o artificial. Consideremos primero las fuentes contaminantes de origen natural, que comprenden las emisiones producidas por la geósfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. Erupciones volcánicas son aportes considerables de compuestos de azufre como el ácido sulfídrico, H2S, y el dióxido de azufre, SO2, además de partículas que son diseminadas por el viento. Incendios forestales, que ocurren de manera natural y aportan grandes cantidades de dióxido de carbono. Actividades biológicas tales como la respiración, que produce grandes cantidades de CO2, y la floración, que da lugar a enormes cantidades de polen que causa alergias respiratorias. Descargas eléctricas producidas por las tormentas y responsables de la formación de óxidos de nitrógeno como consecuencia de la oxidación del nitrógeno atmosférico, el mar, que emite partículas salinas al aire, los vientos y vendavales, que desplazan partículas desde las zonas áridas. Por su parte, todos los contaminantes de origen artificial o antrópico, producidos principalmente por el uso de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, encontramos los siguientes. Las labores domésticas en las cuales se utilizan el gas y el carbón, siendo este último más contaminante que el primero, para sistemas de calefacción y cocina. La industria, que contribuye considerablemente con emisiones de diferente tipo, ya sean de centrales térmicas, siderúrgicas, cementeras, papeleras, etc. El transporte, cuyas emisiones contaminantes, de mayor magnitud, son producidas por automóviles y aviones. La agricultura y la ganadería, que en prácticas extensivas producen gases de efecto invernadero, como el metano. La atmósfera está constituida por una mezcla de gases,
como se muestra en la tabla, cuya concentración se mantiene prácticamente constante gracias a los procesos biogeoquímicos y a las transformaciones de elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, que se dan en forma cíclica. Sin embargo, dichas concentraciones son alteradas por las diferentes actividades humanas. Miremos ahora algunos de estos contaminantes atmosféricos, primarios y secundarios, producto de la actividad humana y de fuentes naturales. Entre los componentes primarios podemos mencionar, en primer lugar, los óxidos de carbono, más específicamente el dióxido de carbono, CO2, y el monóxido de carbono, CO. Ambos son contaminantes primarios sin olor, sabor y color. Los dos son producidos de manera tanto natural como antrópica o artificial, a través de la combustión de sustancias fósiles. Es de resaltar que el CO2 no es tóxico per se, pero en concentraciones elevadas contribuye al efecto invernadero, que consiste en la retención de energía térmica, la cual queda atrapada en la atmósfera del planeta por la acción de gases que impiden que esta energía se disipe de manera natural. Por su parte, el monóxido de carbono es altamente tóxico y compite con el oxígeno en los glóbulos rojos. El 90% de su producción es de origen natural como consecuencia de la oxidación del gas metano, CH4, mientras que el porcentaje remanente procede de la combustión incompleta de la gasolina y el gasoil. Además de la contaminación atmosférica producida por componentes químicos, hay otra que es producida por fenómenos físicos, tales como las ondas electromagnéticas que causan alteraciones celulares. Se sabe que dispositivos eléctricos tan habituales como las líneas de alta tensión y algunos electrodomésticos originan campos electromagnéticos. Por su parte, la radioactividad puede alterar las reacciones normales de los componentes atmosféricos, afectando su producción y transformación. La radiación producida tanto en las fuentes naturales, gracias a la transformación de elementos radioactivos de la corteza terrestre, como la producida por acciones antrópicas como por ejemplo el uso de rayos gamma y X en la medicina, el transporte de material radioactivo y actividades de investigación, pueden tener efectos deletéreos graves. Otro de los contaminantes físicos es el calor, el cual, aunque no tiene efectos comparables con los producidos por el ozono o por el monóxido de carbono, es importante, ya que favorece la formación de algunos contaminantes secundarios. El ruido y la vibración son otro tipo de contaminación atmosférica, pero a pesar de que este tipo de contaminación es muy puntual, ya que se produce en centros urbanos y no es transportada por el viento, sí afecta a la salud de las personas y de otros organismos que viven o atraviesan estos centros urbanos. Cuando una persona está sometida a un nivel alto de ruido durante un tiempo prolongado, sus oídos se dañan. Según algunos estudios, alrededor de 1/3 de las disminuciones de la capacidad auditiva en los países desarrollados se debe al exceso de ruido. Teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta ahora, es importante considerar que la contaminación atmosférica también está influenciada por el tipo de emisión, las condiciones propias de la atmósfera, la topografía y la geografía del sitio. De lo anterior podemos deducir entonces que algunos procesos de contaminación pueden originarse en un sitio, pero por efectos del viento y las condiciones climáticas pueden desplazarse a otro lugar, mostrando allí sus efectos. Finalmente, es conveniente decir que aunque un gran porcentaje de la contaminación ambiental en nuestro planeta es producido de procesos naturales, el porcentaje aportado por las actividades humanas es relevante y en ciertos niveles ha sido la causa de pérdida de biodiversidad en algunos lugares y de deterioro general de los recursos presentes en dichas áreas. Es entonces nuestra responsabilidad individual y colectiva generar alternativas energéticas para disminuir el uso de combustibles fósiles en procesos industriales, domésticos y vehiculares. También es un deber prestar continua atención a los valores de los compuestos de la atmósfera mediante medición directa e indirecta con indicadores biológicos y químicos. Conociendo los efectos que tiene nuestro comportamiento humano, nosotros como antropos, como seres humanos, estamos en la era del antropoceno,
y estamos actuando sobre la naturaleza, y una parte de esa contaminación tiene que ver con la contaminación atmosférica, como lo acabamos de ver. Ahora quiero invitarles a que conozcan en qué consiste el fenómeno de efecto invernadero y cuáles son los gases que están provocando este incremento en la temperatura de nuestro planeta. Para eso hemos recopilado otros videos que a continuación invito a que los observen. El efecto invernadero es un proceso natural en el que la atmósfera retiene parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra y así la calienta. Esta radiación infrarroja proviene del calentamiento que genera en la superficie terrestre la radiación solar. Este proceso ocurre porque la Tierra, como cuerpo opaco, absorbe radiación solar y emite calor. Al mismo tiempo, al existir una atmósfera, el calor no se escapa totalmente al espacio exterior. Una parte del calor es absorbido y se vuelve a emitir en todas direcciones por los gases que componen la atmósfera. Así, la Tierra mantiene un cierto equilibrio térmico que establece una temperatura media de 15 grados centígrados, garantizando un rango variable en el cual la vida puede desarrollarse. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? El proceso por el cual se produce el efecto invernadero tiene como elementos principales al Sol, la Tierra y los gases atmosféricos. El Sol es la fuente de energía, la Tierra el receptor de dicha energía y emisor de calor y gases. La energía solar. El Sol emite fundamentalmente radiación de alta energía, es decir, correspondiente a la longitud de onda visible y ultravioleta del espectro electromagnético. La temperatura de emisión de esta energía alcanza los 6000 grados centígrados, pero la mayor parte se disipa en el trayecto hacia la Tierra. Del 100% de energía solar que llega a la atmósfera, cerca del 30% es reflejada al espacio exterior, efecto albedo. Un 20% es absorbido por la atmósfera, principalmente por partículas de suspensión y la capa de ozono, y el 50% restante calienta la superficie terrestre. La Tierra. La Tierra refleja una parte importante de la radiación solar debido a su albedo, tono claro o blancura. Este albedo viene dado fundamentalmente por las nubes, cuerpos de agua y hielo. Tomando en consideración el albedo y la distancia del planeta al Sol, la temperatura de la Tierra debería de ser de menos 18 grados centígrados, temperatura efectiva. La temperatura efectiva se refiere a la que debería tener un cuerpo solo considerando albedo y distancia. Sin embargo, la temperatura real promedio de la Tierra está en torno a los 15 grados centígrados, con una diferencia de 33 grados centígrados con la temperatura efectiva. En esta marcada diferencia entre la temperatura efectiva y la real, la atmósfera tiene un rol fundamental. La atmósfera. La clave de la temperatura de la Tierra es su atmósfera. Si esta no existiera, el planeta estaría congelado permanentemente. La atmósfera es transparente para gran parte de la radiación de onda corta, pero no para una gran porción de la radiación de onda larga. Infrarroja. Al dejar pasar la radiación solar, la Tierra se calienta y emite radiación infrarroja, calor, pero la atmósfera absorbe parte de ese calor. De esta manera, las capas de la atmósfera y las nubes se calientan y emiten calor en todas direcciones. Efecto invernadero. El proceso de calentamiento del planeta por la retención atmosférica de la radiación infrarroja es lo que se conoce como efecto invernadero. El nombre proviene de los invernaderos agrícolas, donde se cultivan especies que requieren mayor temperatura que la que existe en las zonas de producción. Para esto, estas casas de cultivo poseen un techo que permite el paso de la luz solar, pero retiene el calor emitido. De esta manera se logra crear un microclima cálido para aquellas especies que lo requieren en su crecimiento. Gases de efecto invernadero. Algunos gases como el vapor de agua y el CO2 actúan en el proceso natural del efecto invernadero. Por su parte, en el proceso antrópico participan otros gases además del CO2. El Protocolo de Kioto contempla las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4. Asimismo, el óxido nitroso, N2O, hidrofluorocarbono, HFC, hidrocarburo perfluorado,
PFC, y el hexafluoruro de azufre, SF6. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ya tenemos claro por qué sucede el efecto invernadero y cuáles son sus consecuencias, y lo más importante, qué no debemos hacer para que eso continúe sucediendo. Ahora vamos a hablar de qué pasa con la capa de ozono. ¿Se ha perforado la capa de ozono? ¿En qué consiste la destrucción de la capa de ozono? Para eso hemos traído el siguiente video. La destrucción de la capa de ozono es causada por el descenso de los niveles de la molécula de ozono, O3, en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases contaminantes como el CFC, disolventes, refrigerantes halocarbonados, propelentes, entre otros. Este agujero de la capa de ozono es un peligro para la vida en la Tierra, ya que esta capa gaseosa es el escudo protector contra la radiación ultravioleta. La capa de ozono, ozonosfera, es una franja de gas ozono que se forma en la baja estratosfera, aproximadamente a 25 kilómetros de altura. En 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, que se originó durante la primavera austral, julio-septiembre. Los científicos encontraron que la destrucción del ozono es consecuencia de la acción de ciertos gases emitidos al ambiente por las actividades humanas. La destrucción de la capa de ozono en altas proporciones disparó las alarmas, promoviéndose un acuerdo internacional para actuar sobre las causas del fenómeno. Entre los principales gases destructores de la capa de ozono están los clorofluorocarbonados, CFC, y los óxidos de nitrógeno, NOx. Durante 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de gases que degradan la capa de ozono. Esto ha dado como resultado que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en 2019. Por otra parte, en enero de 2011 se detectó un pequeño agujero en el Polo Norte, que duró solo ese mes. Posteriormente, en marzo de 2020, se descubrió otro agujero de cerca de 20 millones de kilómetros que fue temporal. Aquí puedes ver el agujero de capa de ozono en 2006, con aproximadamente 27.5 millones de kilómetros cuadrados. Las zonas azules y púrpuras es donde hay menos ozono, y las verdes, amarillas y rojizas donde hay más ozono. Hay varias causas de la destrucción de la capa de ozono. Emisión de gases destructores de la capa de ozono. La causa fundamental de la destrucción de la capa de ozono es la emisión de gases industriales que disocian el ozono estratosférico. Entre estos gases destacan los clorofluorocarbonados y los óxidos de nitrógeno.
además de otros como los hidrofluorocarbonos. Otros son el hidrocarburo perfluorado y el hexafluoruro de azufre, el cloroformo de metilo utilizado en procesos industriales y el halón usado en los extintores de incendios. Aumento de la actividad industrial. La industrialización creciente a nivel mundial no solo es responsable de la emisión de gases destructores de la capa de ozono, también tiene efectos indirectos porque afecta a procesos cruciales para el mantenimiento de la capa de ozono, como la producción de oxígeno al contaminar las aguas. Por otra parte, se generan otros gases que contribuyen al calentamiento global, aparte de aquellos que dañan directamente la capa de ozono, lo cual a su vez afecta los patrones de circulación atmosférica, facilitando la formación de los agujeros en la capa de ozono. Agricultura dependiente de agroquímicos. La agricultura actual es muy dependiente del uso de productos químicos que afectan directa e indirectamente a la capa de ozono. Directamente por el uso de pesticidas que son destructores de la capa de ozono como el bromuro de metilo. Igualmente, los fertilizantes químicos contribuyen en la generación de óxido nitroso. Además, al generar indirectamente procesos de eutrofización, se reduce la producción de oxígeno en aguas dulces y marinas. Incumplimiento de los acuerdos internacionales. La preeminencia de los intereses económicos sobre el mantenimiento de los equilibrios ecológicos planetarios se expresa en el incumplimiento de los acuerdos internacionales. Países industrializados como Estados Unidos y China limitan o niegan abiertamente su apoyo a convenios dirigidos a reducir el calentamiento global, argumentando sus intereses económicos. Incremento de la contaminación ambiental y alteración de los ecosistemas. La contaminación ambiental a nivel mundial provoca tanto directa como indirectamente la destrucción de la capa de ozono. Modelo de desarrollo económico. En términos generales, lo que está en la base del problema de la destrucción de la capa de ozono es el modelo económico, un modelo basado en el consumo creciente de materias primas, en la industrialización desenfrenada, generando alta cantidad de desechos. Procesos. Veamos ahora el proceso químico que produce la destrucción de la molécula de ozono. La destrucción de la capa de ozono se produce por la confluencia de una serie de factores tanto naturales como inducidos por el ser humano. El elemento principal es la emisión a la atmósfera de diversos gases que al interactuar con el ozono lo descomponen. Los vórtices atmosféricos causados por el desarrollo de zonas de baja presión sobre los polos durante el invierno concentran estos gases a bajas temperaturas. Los cristales de hielo que se forman en la masa de aire frío y húmedo en la estratosfera proveen la superficie para las distintas reacciones. Luego, al comienzo de la primavera, la intensificación de la radiación solar impulsa las reacciones químicas involucradas en la destrucción del ozono. Para explicar la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno, que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitido por el Sol impacta una molécula de oxígeno atmosférico, compuesta por 2 átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los 2 átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combinan para formar una molécula de ozono, compuesta ahora por 3 átomos de oxígeno. Este proceso se repite de manera constante y a gran escala en la estratosfera terrestre, a altitudes entre 15 y 30 kilómetros, produciendo la capa de ozono
que nos protege de la radiación ultravioleta. Debido a que la actividad humana emite gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los clorofluorocarbonos son sustancias químicas contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años, y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. Los daños que provoca la radiación ultravioleta varían de acuerdo al tiempo de exposición e intensidad, y pueden ir desde lesiones en la piel hasta cáncer o mutaciones genéticas. Estas son algunas acciones individuales que podemos realizar para proteger la capa de ozono. Evitar el uso de aerosoles que contengan clorofluorocarbonos. Realizar mantenimiento frecuente a los sistemas de aire acondicionado para evitar fugas de gases contaminantes. Utilizar lo menos posible la calefacción y el aire acondicionado. Sustituir focos incandescentes por ahorradores. Disminuir el uso del automóvil. Evitar el uso de extintores que contengan bromo, flúor o carbono. Bueno, ya hemos conocido de primera mano qué sucede con la capa de ozono y cómo se ha perforado y cómo se está resolviendo el tema. Finalmente, queremos llamarle la atención sobre un fenómeno, especialmente en las ciudades, que tiene que ver con el smog. Aunque puede ser que algunos pueblos, algunas zonas aledañas a las ciudades, también sufran este fenómeno, porque como vimos en alguno de los videos, los fenómenos están localizados en las ciudades, pero pueden trasladarse por corrientes de aire, etcétera, hacia lugares vecinos cercanos y pueden estar afectando la salud de esas personas. Vamos a ver en qué consiste el smog en el siguiente video. El smog. La formación de la contaminación del aire tiene que ver con diferentes factores. Una situación muy común en la actualidad en las ciudades es el smog, una mezcla que afecta seriamente la calidad del aire y la salud de los seres vivos. El smog es la combinación del aire con contaminantes durante periodos de alta presión, lo que lleva a un estancamiento del aire y así a la permanencia de estos contaminantes en la atmósfera. Se compone por el humo de la quema de carbón y las emisiones de los gases de los automóviles y de las fábricas. Estos contaminantes contienen principalmente óxido de sulfuro y de nitrógeno, hidrocarburos, partículas de plomo, carbón, zinc, cobre, manganeso y níquel. Existen dos tipos de smog, el smog sulfuroso y el smog fotoquímico. El smog sulfuroso es aquel que se forma cuando se descomponen en la atmósfera los gases de azufre y existe la presencia de niebla. El smog fotoquímico se produce cuando se mezcla la luz solar con el óxido de nitrógeno y los gases emitidos por los escapes de los automóviles y las chimeneas de las fábricas. Cuando estos gases entran en contacto con la radiación del sol, se catalizan y forman ozono, lo cual oscurece la atmósfera y forma la niebla de smog. La presencia de smog trae consigo consecuencias negativas sobre los seres vivos y sobre el paisaje. El impacto que causa sobre el paisaje es muy importante porque reduce la visibilidad. De igual manera, el smog evita tener cielos despejados y noches estrelladas, pues la niebla que se forma en la atmósfera cubre todo y hace imposible ver más allá de ella. Un daño más que provoca el smog son cambios de clima en el sitio donde se presenta, pues provoca que haga más calor debido a que la acumulación de gases interfiere a la salida del calor acumulado, lo que provoca que se eleven las temperaturas. De igual manera, el patrón de las lluvias se ve alterado, porque las partículas de carbón provocan que disminuya la cantidad de lluvia. En cuanto a la salud de los seres vivos, el smog tiene efectos dañinos. Los más comunes son enfermedades respiratorias, irritación de garganta y ojos, tos, alergias y anemia.
Una cuestión muy importante es que cada habitante del planeta se haga consciente del problema y modifique sus conductas, pues todos somos responsables de que existan niveles elevados de smog. Por lo anterior, es muy importante que le ayudemos a la naturaleza, pues si bien existen procesos naturales como la lluvia o el viento, que limpian y renuevan el aire, no son suficientes debido a las actividades humanas que diariamente producen las sustancias contaminantes que provocan el smog. Cuidar el aire y reducir los niveles de smog es tarea de todos. Bueno, hemos hecho nuestro recorrido del día de hoy. Conocimos en qué consiste o cómo está organizada la estructura de la atmósfera, cuáles son sus capas. Conocimos la capa de ozono, conocimos dónde están los satélites, dónde vuelan los aviones, cómo funciona esa capa, esa atmósfera. Igualmente conocimos cuáles son los factores de la contaminación de la atmósfera y particularmente pudimos conocer en qué consiste el efecto invernadero, en qué consiste la perforación o destrucción de la capa de ozono y finalmente hablamos del smog. Espero que este ejercicio, esta información, este conocimiento les permita reflexionar sobre las actividades diarias que realizamos y plantearnos como sujetos de transformación para contribuir, convertirnos, como vimos en algún momento, en ambientalistas, es decir, defensores de nuestro medio ambiente, el de nosotros, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y de los que vienen, los que todavía no han nacido. Los invito a participar en contados minutos en el Zoom que vamos a tener aquí ahí está el enlace para que ustedes puedan ingresar. Les agradezco muchísimo su participación en el día de hoy. Espero que hayan aprendido y hayan reflexionado mucho. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, los que no se han suscrito, y nos vemos como todos los miércoles a las 8 de la noche el próximo miércoles. Feliz noche, muchas gracias por su participación.